Hola, queridísimos amigos. A veces la vida te coloca en un caos para obligarte a descubrir el orden que llevas dentro. Alan Watts. Artículo de opinión. La conjura de los necios. Prueba de fuego. Final de una era. Tiempo de descuento. La dictadura de los idiotas. El espectáculo de la ignorancia. Comenzamos. Cuando aparece en el mundo un verdadero genio, lo reconoceréis por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Escribió Jonathan Swift, empezando por tu propia madre, que quería un hijo normal y no especial. Añado yo. La conjura de los necios es el título de la novela Una confederación de necios, escrita por John Kennedy Toole, ganadora del premio Pulitzer en 1981. La obra satiriza a personajes ignorantes e imprudentes que se unen en conspiraciones absurdas. Es un clásico de la literatura por su humor grotesco y su crítica social. La dictadura de los idiotas es una expresión crítica que describe un sistema social o político donde dominan las decisiones colectivas personas ignorantes, incompetentes o superficiales, a través de la democracia o de los medios. La frase se popularizó como metáfora de la democracia de los ignorantes, vinculada a ideas de Umberto Eco, quien advertía sobre cómo la ignorancia convertida en espectáculo potencia a los menos preparados. Se asocia frecuentemente con La conjura de los necios, título de la novela que satiriza a personajes absurdos, uniéndose en el caos y reflejando dinámicas de ineptitud colectiva. Ambas expresiones critican a sociedades donde prevalece la estupidez sobre la razón. Necio, del latín necius, significa carente de razón. Acoso. Es muy fácil distinguir si un ser humano es espiritual o neumático, que significa lo mismo. Todas las personas espirituales han sufrido todo tipo de humillaciones a lo largo de su vida para templar su carácter. El objetivo es despojarlos de su poder, que es mucho. Todo ser neumático nace de manera natural con una enorme seguridad en sí mismo, carisma, autoridad y poder para lograr sus objetivos. Eso no lo pueden robar, pero sí pueden crearle un complejo de inferioridad y una inseguridad en sí mismo a base de humillaciones que luego cuesta mucho superar. Una prueba de fuego es un examen decisivo y muy exigente que pone a alguien al límite para comprobar su verdadera capacidad o calidad. En el lenguaje cotidiano se usa para nombrar a una situación crítica en la que se demuestra si funciona realmente una persona, un proyecto o un sistema. La expresión procede de antiguos juicios divinos en los que el acusado debía soportar fuego o hierro al rojo vivo para probar su inocencia. Fase terminal. La estupidez o pérdida del sentido común se produce al final de una era o en la fase terminal de un periodo histórico. Diversas teorías históricas y filosóficas sostienen que la estupidez colectiva o la pérdida de sentido común emerge en la fase terminal de las civilizaciones, facilitando su colapso. Hoy en día se ven como síntomas de decadencia la distracción digital, la posverdad y la economía de la obediencia, donde cede la inteligencia ante la superficialidad. Dietrich Bonhoeffer describió la estupidez como una fuerza que paraliza la reflexión moral, generando obediencia ciega y permitiendo el mal en momentos de crisis social como el declive de los imperios. Carlo Cipolla amplió esto al analizar la estupidez como un daño innecesario a otros y a uno mismo, convirtiéndola en herramienta sistémica de dominio en capitalismos tardíos. En la caída de Roma,
La priorización del espectáculo sobre la educación cívica erosionó el pensamiento crítico, dejando a la sociedad vulnerable a los invasores. Patrones similares se observan en transiciones como la Revolución Francesa, donde la exaltación de la razón derivó en excesos y en uniformidad masiva. La posverdad es la distorsión deliberada de la realidad, priorizando emociones y creencias personales sobre hechos objetivos. La Real Academia Española la define como una manipulación que influye en la opinión pública y en actitudes sociales mediante apelaciones emocionales. Hablamos de la posverdad. Los hechos objetivos pierden influencia frente a narrativas que generan identificación emocional. Difiere de la simple mentira al emborronar la línea entre la verdad y la ficción para manipular la percepción, que son muy finos. La economía de la obediencia es un sistema donde la obediencia ciega a autoridades genera valor económico para la élite, mediante el control social, el consumo inducido o la mano de obra sumisa. Se usa para describir economías modernas dependientes de la propaganda, la deuda y la vigilancia, que permean la conformidad sobre la innovación o la libertad individual. Deriva de ideas en sociología como las de Max Weber, en Economía y Sociedad, donde la obediencia es la clave en la relación de dominio, convirtiendo mandatos en conducta automática para sostener estructuras. Una cosa es ser marxista de Carlos Marx y otra cosa es ser marxista de Max Weber. Yo más bien me apunto a lo segundo. Tiempo de descuento. El tiempo de descuento, bueno, se me ha olvidado el tercer tipo de marxista, son los de Groucho Marx, que también me apunto a eso. Tiempo de descuento. El tiempo de descuento al final de una era describe la fase terminal de un periodo histórico donde quedan pocos momentos para resoluciones clave antes del cambio o del cierre inevitable. El tiempo de descuento es una metáfora que indica que algo está en su fase final o de cierre, como los minutos extras al final de un partido donde se debe resolver solo. Se debe resolver todo. Se usa para describir situaciones límites como el final de una era y el aprovechamiento de oportunidades. Esta expresión evoca una oportunidad final para dramatizar finales inminentes. Se usa para destacar la urgencia y la presión en contextos como el fin de un gobierno, de un ciclo económico o de un paradigma cultural, donde se decide todo y se agotan las oportunidades rápidamente. Tiempo de descuento es una expresión común en el fútbol que se refiere a la recuperación del tiempo perdido que añade el árbitro al final de cada mitad de un partido para compensar las interrupciones como lesiones, sustituciones o revisiones. En países hispanohablantes se emplean sinónimos como alargue en Argentina, tiempo extra en España o tiempo de compensación en Guatemala. Noticias del reseteo. Ismael Pérez reveló la formación de un Consejo de la Nueva Tierra, un órgano de gobierno descentralizado y transparente compuesto por embajadores de semillas estelares, ancianos indígenas y seres humanos despiertos, operando sobre principios de coherencia estricta en lugar de la política tradicional. Este consejo representa un cambio respecto a las estructuras jerárquicas que han regido la sociedad humana durante siglos. Encarna un nuevo paradigma de liderazgo colectivo, en sintonía con las dimensiones superiores y guiado por el bienestar de todos los seres. La última vez que iban a declarar Nesara, estalló el edificio que albergaba las computadoras cuánticas y el oro, y los dos edificios contiguos en el centro de Nueva York. A eso lo llamamos el 11S, según Steve Biko. Esta vez están implicados los visitantes de las estrellas, ayudando a derrotar a la camarilla
cuyo fin predestinado se acerca. Los inicuos no pueden gobernar el mundo. Ese no es el plan divino. Me refiero a aquellos que abusan del poder. A medida que se acerca la declaración de Gesara, ha entrado en funcionamiento el sistema financiero cuántico, drenando las finanzas tramposas. Este logro monumental es el resultado del trabajo entre bastidores de un gran número de sombreros blancos, además de un gran número de anónimos que lo respaldan. Su trabajo es la antítesis de la avaricia y del egoísmo. Acuerdo cuestionable. La Unión Europea acordó congelar indefinidamente 2.010 millones de euros en activos rusos del Banco Central de Rusia depositados en Euroclear, Bélgica. Rusia califica la acción de ilegal y anuncia demandas contra Euroclear y promete una respuesta rápida. Hungría critica el daño irreversible al bloque. Hungría y Eslovaquia lo ven como un abuso de poder, al forzar decisiones unilaterales que dañan la unidad europea e ignoran sanciones previas fallidas. La Unión Europea prevé discutir en la cumbre del 18 de diciembre cómo respaldar la reconstrucción ucraniana sin transferir directamente los fondos. El acuerdo de la Unión Europea para congelar indefinidamente activos rusos es altamente cuestionable desde perspectivas éticas y legales y económicas. Viola principios del derecho internacional como la inmunidad soberana de los bancos centrales y los tratados bilaterales de protección de inversiones, equivaliendo a una expropiación sin compensación y sin el debido proceso legal. Rusia lo denunciará en tribunales internacionales argumentando un robo de Estado. Resumen de Fulford. Elon Musk ofrece a Rusia robots de combate Optimus si lidera una guerra por la liberación de Europa que llama el Cuarto Reich. Musk afirma que la deuda estadounidense es tan enorme que solo el pago de intereses supera el presupuesto militar. En China ya tienen coches robot equipados con tecnología de reconocimiento facial que patrullan por la calle. En el Reino Unido quieren aislar a personas por alzar la voz, como en la película V de Vendetta. Esto hace que suenen realistas las advertencias de que nos enfrentamos a una inteligencia artificial rebelde. El jefe de la inteligencia británica afirma que el final del Imperio Romano muestra un aumento del control draconiano, mientras que el antiguo régimen lucha por mantenerse en el poder. Opina que tendrá que desmoronarse todo antes de que sea posible cualquier cambio fundamental. Dice, no hay Estado de Derecho ni igualdad en absoluto. Casi 2/3 de los estadounidenses no creen que valga su precio un título universitario. El mejor empleo que pueden conseguir estos graduados endeudados es trabajar en una tienda como Walmart. Allí ganarán un 51,6% menos de lo que se necesita para pagar un apartamento. Eso demuestra que está roto el sistema. El sistema médico también está descompuesto. Más de 100 millones de personas carecen de atención médica. La espera para una cita médica se ha extendido a 31 días. Compare eso con los médicos de las películas de vaqueros, donde siempre estaban disponibles al instante e iban directamente a la casa de la persona enferma. Ya están actuando los sombreros blancos, especialmente en Ucrania. Zelensky y su gobierno han huido del país. Ahora Ucrania tiene un nuevo presidente. Los rusos no se detendrán hasta que Europa occidental sea desnazificada. El nazismo es un delito en Alemania, en Ucrania no lo es. Ya se ha expulsado a los nazis de Hungría, Eslovaquia y gran parte de Europa del Este, y los ciudadanos de Serbia han declarado a la Unión Europea potencia ocupante. Hay una demanda
contra grandes corporaciones alimentarias que ayudaron a que sea obeso el 70% de los ciudadanos. Una planta nuclear experimental china opera el primer reactor de sal fundida basado en el torio. Eso indica el principio de una era de la energía casi gratuita e ilimitada. Vamos avanzando. Ciencia. Urano y Neptuno podrían ser gigantes rocosos. Marte tiene una influencia sorprendente en el clima de la Tierra. La Voyager 1 alcanzará un día luz de distancia de la Tierra en 2026. Las grandes corporaciones tecnológicas están optando por tecnologías de vigilancia. Científicos acaban de encontrar una bomba de relojería nuclear con fugas en el fondo del océano. Samsung acaba de lanzar una bomba de plata. Su nueva tecnología de baterías de estado sólido rompe el suministro mundial de plata. Te dijeron que un arco iris es un arco, pero eso es solo porque lo has visto desde el suelo. Desde arriba es un círculo de luz perfecto. Se revela la verdad cuando te elevas. Una inteligencia artificial encontró algo imposible en la sábana santa que temen explicar los científicos. Una supercomputadora que analiza millones de puntos de datos del sudario de Turín acaba de detectar una señal matemática repetitiva incrustada en las fibras de una tela de 2000 años de antigüedad, supuestamente. No es pintura, no es daño por quemaduras, son datos. Algo parecido ocurrió cuando analizaron la imagen original de la Virgen de Guadalupe en México. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.